En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hoy tengo el honor, el orgullo y el placer de presentar a nuestro invitado, que lo conozco desde muy joven, desde adolescente, desde que estaba en el colegio militar. No somos muy amigos, pero a través de su padre, Alberto Llambías, bueno, ya le estoy contando el apellido de nuestro entrevistado, que éramos sí muy amigos con su papá. Realmente ha sido un orgullo haber sido amigo, vecino de su padre, el capitán Llambías. Pero ahora estamos con su hijo, un héroe de Malvinas. Aunque a algunos héroes no les gusta que le digan héroes porque son los 649 o los 632, como quieran decirles, él es el mayor Marcelo Llambías, al que le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias por el recuerdo a papá, que fue un ejemplo de persona, un padre magnífico, pero sobre todo un gran patriota, y que vos lo recuerdes con cariño como él te tenía a vos, es una caricia al alma. Y bueno, y tenés razón cuando decís con de los héroes, ¿no? Los héroes son los que dieron su vida por la patria. Nosotros tuvimos la suerte, vaya a saber por qué designio de Dios, de volver. Así que si reservamos lo de héroes para los que dieron su vida en cumplimiento de ese juramento tan vinculante, tan importante que uno hace como soldado, de seguir la bandera y defenderla hasta perder la vida, mejor. Marcelo, vos eras muy joven, estabas en el colegio militar, pero ¿cómo viene tu vocación militar al ejército siendo tu padre de la Marina Mercante? Bueno, yo en realidad siempre tuve desde chico vocación militar, tremendamente marcada. Pero justamente, como vos decís, por influencia de papá, cuando terminé la primaria, di ingreso y entré al Liceo Naval. El Liceo Naval en esa época, de los 5 años normales de la secundaria, tenía los dos primeros comunes, y tercero, cuarto y quinto uno podía elegir entre, digamos, ser nauta de barco, marino propiamente dicho, o infante de marina. Bueno, yo ya ahí entendí que mi vocación iba por otro lado, y bueno, fui infante de marina, y de hecho egresé como guardiamarina de Infantería de Marina de la Reserva Naval. De aquellos años lo que puedo contar: yo hice quinto año en el 78, que fue el momento, digamos, más crítico del diferendo limítrofe que teníamos con Chile por el canal de Beagle. Y bueno, me tocó estar a los 17 años movilizado en el Batallón de Infantería de Marina 5, siendo así, ahí sí que muy jovencito, ¿no? Pero bueno, cuando terminé quinto año, o sea, estaba terminando quinto año, decidí seguir mi vocación y di ingreso en el colegio militar. No sé si Marcelo, eso te contesta la influencia paterna. exactamente. Me había olvidado de cuando te presenté, presentarte como el doctor veterano de guerra de Malvinas. Y cuando me refería a héroe, me refería a las acciones heroicas que vos tuviste posteriormente, cuando vamos a desarrollar el tema de que, bueno, estás en el colegio militar, estalla el conflicto bélico del Atlántico Sur, y a partir de ahí, ¿cómo es tu vida
¿Y cómo llegás a Malvinas? Bueno, de hecho, en el año 82 yo estaba en cuarto año del colegio militar, recién empezaba cuarto año, ¿no? Hace un mes que estábamos en el colegio, este, y bueno, el plan de movilización del ejército preveía que los cadetes que estábamos en el último año egresáramos como subtenientes en comisión y fuéramos parte de ese plan de movilización, ¿no? Donde todos los que estaban realizando algún estudio, por ejemplo, en la Escuela Superior de Guerra, en la Escuela Superior Técnica, la Escuela de Inteligencia, etcétera, completaran como estaba previsto las unidades. Así que el día 7 de abril nosotros egresamos con mi promoción, que es la 113 del Colegio Militar, y, eh, y bueno, mi destino, yo fui movilizado junto con, este plan también abarcaba a los suboficiales, o sea, los aspirantes de la Escuela de Suboficiales General Lemos y Cabral, así que junto con los cabos recién egresados, un grupo y otros oficiales movilizados, fuimos destinados al Regimiento de Infantería 4, donde estuvimos más o menos una semana. El regimiento también se movilizaba y digamos, un regimiento tenía en época de paz 2 compañías de maniobra, 2 compañías de infantería, y movilizaba una tercera. Yo fui destinado a esa subunidad, y bueno, estuvimos más o menos todo muy frenético, muy, eh, ¿cómo te puedo decir? Muy demandante, 20 horas por día, por decir una cosa. Formamos la compañía de Infantería C del Regimiento de Infantería 4 y el regimiento más o menos a la semana que nosotros llegamos, ya completado, digamos, puesto en pie de guerra, por decirlo de alguna forma, eh, viajó en ferrocarril a Paraná. En Paraná abordamos aviones y fuimos a Río Gallegos, perdón, a Comodoro Rivadavia. Tuvimos un par de días, 3 días como mucho, no recuerdo exacto, en Comodoro Rivadavia, de ahí a Río Gallegos, y ya desde Río Gallegos ya empezamos a salir en distintos vuelos a Malvinas. Llegamos a Malvinas, la unidad llega entre el 26 y el 27 de abril a Malvinas, ¿no? O sea que, digamos, en menos de un mes yo pasé de ser cadete del colegio militar a estar a ser jefe de sección en una guerra, ¿no? Lo cual, digo, yo hablo en primera persona, pero fue lo mismo para mis jefes de grupo, este, para soldados que recién se habían incorporado. Había formado muy buenos soldados clase 62, y los de la clase 73 estaban recibiendo, pero no la habían completado, ni muchísimo menos. Y lo que yo digo es que si bien esto es una crítica profesional, totalmente lícita y válida, eh, también digamos, pone de relevancia la, el, el coraje que tuvieron estos soldados clase 63 de enfrentarse y hacerle frente realmente y darles mucho dolor de cabeza a la mejor infantería del mundo o a una de las mejores infanterías del mundo, que igual que los suboficiales muy jovencitos que recién habían salido de la escuela de suboficiales y que mostraron, digamos, se superaron, ¿no? Entonces, yo siempre marco esto, ¿no? Que hay una enseñanza profesional, militar, pero por el otro lado hay que destacar esto, ¿no? Porque, porque realmente, nada, es muy destacable lo que hicieron nuestros soldados. Yo hablo de los de mi compañía, hay otras unidades
otras las compañías de mi mismo regimiento que tenían todos soldados clase 72, ¿no? Así que esto es un poco una cosa muy íntima que yo cuento de la realidad propia de la compañía C del Regimiento de Infantería 4. Muchos de nosotros sabemos que la capacitación de oficiales y suboficiales es muy severa, pero no tiene nada que ver con la realidad. Y eso vos lo viviste en tu capacitación como oficial del Ejército Argentino, cuando te toca ya estar en una zona de conflicto y ser parte de la historia argentina, cuando llegás a las islas en un conflicto bélico real. ¿Y en qué momento ustedes se trasladan a Dos Hermanas? Bueno, en realidad, a ver, vamos a tratar de explicarlo para que se entienda. Los planes preveían un ataque directo sobre Puerto, ¿sí? Una especie de desembarco, no sé, imaginemos tipo Segunda Guerra Mundial, sobre el objetivo estratégico que era Puerto Argentino. Sin embargo, los ingleses llevan adelante otro plan, desembarcan en San Carlos, con lo cual los tres puntos fuertes más importantes que había en Malvinas, eh, o los cuatro, digamos, Puerto Howard y Bahía Fox en la otra isla, eh, Darwin, Pradera del Ganso y Puerto Argentino, que era obviamente el objetivo estratégico. Desde ahí amenazaban a todos, ¿no? La otra isla, Darwin y Puerto Argentino. Desde ahí siguen digamos, al punto más débil, que era, o uno de los más débiles, que era Darwin, Pradera del Ganso, y recién de ahí van a venir desde esa dirección avanzando sobre Puerto Argentino. Entonces, originalmente, cuando nosotros llegamos, como dije, entre el 26 y el 27 de abril a Malvinas, ocupamos posiciones eh, como de reserva, si atacaban directamente Puerto Argentino, en la zona de Montehuol y además con frente al mar, o sea, esperando un desembarco. La zona de Montehuol, Monte Harriet y Monte Challenge. Bueno, cuando los ingleses vienen por otro lado, se modifica el dispositivo y nosotros pasamos a ser primera línea. Mi regimiento ocupa con la compañía de comando, la compañía de servicios y la compañía B disminuida el monte Harriet, Enriqueta, y mi compañía al completo ocupa el monte Dos Hermanas, que después además va a ser reforzada con dos secciones de la compañía de infantería que estaban en otro lado, en la zona de Montelou, Monte 12 O'Clock. Van a venir dos secciones, en ese momento la del subteniente Nasser y la del subteniente Silva, que a último momento van a llegar a Dos Hermanas. Yo a Dos Hermanas llegué el 1 de junio, ¿sí? O sea, 13 días antes de la caída de Puerto Argentino. O sea, nosotros prácticamente ocupamos las posiciones en el Dos Hermanas eh, cuando teníamos a los ingleses enfrente. O sea, no tuvimos, a diferencia de otras unidades, tiempo de preparación, eh, digamos, de posiciones, porque cuando nosotros llegamos ya del otro lado del río Murrell, en Montequén, ya estaban los ingleses. O sea que, digamos, estuvimos un mes, mi sección particularmente en el Cerro Challenger, mi compañía en el Monte Wall, estuvimos todo mayo, y recién en junio ocupamos posiciones, ya a los 2 días ya tuvimos el primer encuentro con patrullas inglesas. ¿Y cómo es el momento cronológico de que comenzás el enfrentamiento con las tropas británicas? Bueno, ya te digo, un combate, hay un choque con una avanzada de combate nuestra el día 3 de junio sobre Montehuol. Nosotros estábamos patrullando el Dos Hermanas muy adelantados
y después de producido ese combate, cuando los ingleses se replegaban a muy larga distancia, 350, 400 metros, eh, combatimos esa distancia contra los ingleses que se replegaban después de haber chocado con nuestra avanzada de combate en Montebuol. A partir de ahí, prácticamente los enfrentamientos de patrullas son constantes, tenemos un combate, digamos, muy importante con la sección exploración, ellos llaman sección reconocimiento, del 45 Comando de Royal Marines el día 6 de junio, y después prácticamente, bueno, el 8 de junio apoyando a la tercera sección de la Compañía B sobre Monte Harriet cuando es atacada por dos secciones británicas la noche del 8 de junio, y nosotros participamos de ese combate, si bien el ataque no fue directamente sobre nuestras posiciones. Y bueno, después 9 de junio, 10 de junio, el 10 de junio la famosa emboscada que hacen delante de nuestras posiciones la compañía de comando 602 que mandaba el, el entonces Mayor Rico, donde muere el sargento Cisneros, hay Acosta de Gendarmería, bueno, una serie de... el 11 de junio, que es el ataque principal sobre el Cerro Dos Hermanas, que ejecuta el 45 Comando de Royal Marines, apoyados por artillería de campaña, por artillería naval, en este caso por la fragata Glamorgan, que es alcanzada durante el combate por un misil Exocet lanzado desde Puerto Argentino. Y bueno, de ahí nosotros nos replegamos, nos agregamos al BIM 5 y combatimos la noche del 13 al 14 de junio contra un ataque helitransportado que hace el 40 Comando Royal Marines sobre la última altura que hay antes de Puerto Argentino, pegada a Puerto Argentino, que es el Zapper Hill, ¿no? Donde combatimos, nosotros en ese momento no sabíamos que había habido un alto el fuego, y bueno, recibimos a los ingleses a los tiros, y por supuesto los ingleses comienzan su ataque, y bueno, estuvimos combatiendo la tarde del 14 de junio, ¿no? Así que prácticamente desde que llegamos a Dos Hermanas, digamos, fueron 10 días de combates prácticamente todos los días. ¿Cuántos eran en la compañía tuya? Bueno, y la compañía debía tener más de 120 hombres. La compañía estaba compuesta por 3 secciones de tiradores. La primera a órdenes del subteniente Mosquera, que va a caer herido en Dos Hermanas. La segunda a cargo del subteniente Pérez Grandi, que también va a caer herido en el Monte Dos Hermanas, de mucha gravedad. Una sección apoyo, que eran básicamente 2 morteros de 81 milímetros, cuyo jefe, el teniente Martela, va a morir en el Cerro Dos Hermanas, y la mía, que era la tercera sección de tiradores, que estaba en el Dos Hermanas Sur. Dos Hermanas se llamaba porque son 2 picos, uno norte, donde estaba la masa de la compañía, y uno sur, un poco más adelantado, que era donde estaba yo. Cada sección son más o menos 40 hombres, 3 grupos de tiradores de 10 hombres cada uno, cada grupo con 2 equipos de tiradores de 5 hombres, con un fusil automático pesado en cada uno, y la sección con un grupo apoyo que tenía en general 2 ametralladoras MAG y 2 lanzacohetes de 88,9 milímetros de Istalaza. En el caso de mi sección, yo tenía un solo lanzacohetes, y por ejemplo en el caso de la sección de Pérez Grandi, él recibió una ametralladora pesada de 12,7 milímetros, pero no tenía ametralladoras MAG. Entonces digo, pero más o menos eso es. Entonces yo calculo que la compañía habrá tenido unos 130 hombres al completo. Ahora, ya en el momento del combate había muchas bajas, ya sea por
el fuego de artillería inglés, el fuego de artillería de campaña y de artillería naval, me refiero. Y además, porque las condiciones eh, eh, meteorológicas eran extremas, ¿no? En el Atlántico Sur, en esa época, prácticamente, yo creo que casi todos los días, por no decir todo, llovía y estábamos empapados y los últimos días había temperaturas bajo cero, ¿no? De hecho, el 14 de junio tuvo una sensación térmica de -17. Eso produjo también muchas gripes, muchas neumonías, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo tuve 8 soldados evacuados digamos, por problemas de neumonía, ¿no? Y problemas también de congelamiento. Si bien no tuve durante el combate, sí, cuando terminó la guerra, tuve 2 soldados de mi sección que a uno, mi radiooperador, seguí, le amputan los dedos del pie, y a otro soldado Sosa de mi sección, le amputan los pies directamente, ¿no? Este, porque las condiciones eran muy duras. Yo también cuando volví estuve un par de años con pie de trinchera tratando de recuperarme, eh, pero bueno, era la guerra, ¿no? Eso lo vivimos todos, también lo vivieron los ingleses, ¿no? Era, era duro. Por eso, en el momento del combate, yo aprecio, por poner un número, que la compañía habrá tenido unos 100 hombres. ¿Ah? Pero es una especulación mía, digo, estoy tratando de dar una idea. Cuando llega el momento del combate, no es que estábamos al completo como cuando habíamos llegado. Había habido muchas bajas. ¿Tuviste muchas bajas de tu sección? Sí, bueno, yo tuve, mueren 5 soldados míos y 16 son heridos, ¿no? Más los 8 que te conté evacuados por enfermedad, y dos que sufren amputaciones. O sea, más o menos eso da un 68%, ponele, de bajas, ¿no? O sea, nosotros militarmente llamamos baja al que está fuera de combate. Puede ser muerto o herido, ¿no? Eh, por eso prácticamente la mitad de la sección fue baja de combate, entre muertos y heridos. Más los evacuados, prácticamente llegamos al 70%. O sea, el 14 de junio estamos combatiendo 10 hombres, 8 hombres, ¿m? Con todas las bajas que habíamos tenido. ¿Qué siente un oficial del ejército argentino ver caer a sus hombres? No, bueno, acá vos tenés que diferenciar dos momentos, ¿no? Uno es el momento del combate y otro es el momento posterior. En el momento de combate vos estás resolviendo problemas, estás totalmente enfocado. Y, y por supuesto que es duro, es feo, eh, eh, pero en realidad el mayor dolor es después, ¿no? Es cuando vos volvés, ya estás tranquilo, y entonces podés evocar a los camaradas de otra forma. En el momento es como que estás totalmente enfocado, y por supuesto que impresiona, y es feo porque uno, digamos, este, es, la sección de uno en la guerra es como la familia, ¿no? Y por supuesto que es difícil, pero uno ahí está haciendo, está trabajando, está enfocado en lo que está haciendo, tiene una misión que cumplir, y además tiene que, digamos, cumplir la misión tratando de tener la menor bajas posible, ¿no? Eh, entonces, pero sí, después es feo, es duro ver a las familias de los camaradas que dieron la vida. Este, También hay un momento de culpa, porque, digamos, porque uno después se pregunta, digamos, ¿por qué yo tuve suerte y no caí y otros cayeron? ¿No? Es bastante complejo el asunto.
Creo que en un momento, en un repliegue, ustedes quedan a tiro cruzado entre los británicos y los propios argentinos. Bueno, sí, nosotros cuando, digamos, cuando llegamos al Cerro Tumbledown, que nos veníamos replegando de dos hermanas, repliegue bastante complejo porque estaba nevando y como había campos minados, eh, íbamos sobre las piedras para no pisar una mina. Ahí nos turnábamos con el subteniente Silva. Bueno, porque yo no conté, pero bueno, o sí lo conté, mi compañía es reforzada con dos secciones. Una va del subteniente Nasser básicamente al Dos Hermanas Norte y la otra viene conmigo al Dos Hermanas Sur con el subteniente Silva que va a caer eh, en la noche del 13 al 14 de junio en el Monte Tumbler. Bueno, cuando nosotros nos replegamos del Dos Hermanas Sur, nos turnábamos con él para ir adelante porque sabíamos que había campos minas. Y con el hielo, congeladas las piedras, nos pegamos unos porrazos terribles. Y cuando llegamos al Monte Tumbler, donde estaba la infantería de Marina, bueno, también fue un momento crítico porque ellos, digamos, hasta que nos reconocieran que éramos argentinos, ¿no? Pero bueno, no, gracias a Dios lo pudimos campear, porque además nos tiraba la artillería inglesa de atrás. Así que fue bastante complicada, digamos, llegar a las posiciones y ingresar a las posiciones argentinas, pero bueno, una vez que estuvimos ahí pudimos comer algo, abrigarnos, etcétera. Nada, un gran cariño a los infantes de Marina que nos recibieron. Ustedes son recibidos por el BIN 5 en el repliegue y a partir de ahí, ¿cómo sigue la historia? Bueno, el- a la tarde del 13 de junio, me llama el jefe de la compañía Vida Carraza, jefe de la compañía Nácar, espero haberlo pronunciado bien el nombre, me llama al puesto comando, eh, y yo voy con Alegre, mi radiooperador, y me ordena ir a Monte Williams a hacerme cargo de una sección de tiradores del Regimiento 4 cuyo jefe había sido herido. Bueno, lo que pasó, viste, esto tiene que ver con lo que contaba antes, la tercera sección de la compañía B, que estaba en el Cerro Harriet, que es la única que logra desprenderse. Ellos son atacados por el 42 Comando de Royal Marines. Estaba a cargo de un compañero mío, el hoy coronel mayor retirado Jiménez Corbalán, que justamente siendo al frente de su sección, cae herido con una trampa explosiva. Eh, Así que yo dejo los soldados que me quedaban a órdenes del subteniente Silva y me voy con Alegre a buscar a Monte Williams, que por supuesto yo no conocía. Yo ya llego a las 5 de la tarde, ya era de noche, y bueno, no encuentro a nadie en el cerro Williams, y bueno, me dirijo a las posiciones argentinas más cercanas que encuentro ahí de noche, que es la primera sección de la compañía Nácar. La primera sección estaba en el Monte Williams, entre el Williams y el Tumbledown la segunda. La cuarta es donde quedan mis soldados con el subteniente Silva a órdenes del teniente Vázquez, en la cima del Tumbledown, y una tercera sección que estaba de tiradores a cargo de un suboficial que no supe el nombre, que estaba con frente, digamos, hacia lo que sería Wireless Ridge. Sí, la, la compañía NACA del BIM 5 tenía 4 secciones de tiradores, a diferencia de las nuestras de ejército que tenían 3. Eh, Así que esa noche estoy ahí con el guardiamarina Bianchi, que es el jefe de la sección, y bueno, rechazamos un ataque secundario británico, un ataque de diversión se llama, donde nos atacan a nosotros, pero el esfuerzo principal, el ataque masivo se hace sobre la cima del Monte Tumbledown, donde heroicamente resiste
esta cuarta sección del teniente Vázquez, y los soldados míos, a órdenes de y soldados también de Silva, eh, bueno, que resisten toda esa noche, ahí Silva muere. Eh, Nosotros amanece y habíamos creído que lo que se llama la primera línea, militarmente es límite anterior al campo principal de combate, había sido eh, mantenido, se había sido recuperado. Bueno, sin embargo no era así, la cima del cerro había caído en manos inglesas. Ahí presenciamos el contraataque que hace una sección del Regimiento de Infantería 6, a órdenes también de un compañero mío, Esteban Viguera Madrid. Y bueno, después los ingleses desde ahí atacan con el batallón de Urcas, atacan el Williams, pero lo atacan a un lugar donde no había nadie, o sea, atacan, como si, por decirlo de alguna forma, atrás nuestro y a la derecha. Cuando toman la altura, y yo estoy hablando de 300, 400 metros donde estábamos nosotros en las posiciones, empieza un tiroteo nuestro hacia retaguardia y habíamos quedado aislados. Entonces vamos hacia abajo, digamos, hacia el mar, y damos un rodeo para no quedar cortados de Puerto Argentino, y es ahí donde llegamos a la última altura que yo te contaba antes, que es el Zapper Hill, donde vamos a recibir este ataque helitransportado del 40 Comando de Royal Marine, ya, digamos, o sea, del mediodía hacia adelante. Es muy difícil, después de tanto tiempo, eh, digamos, poder precisar las horas, ¿no? Debe haber sido ahora cerca del mediodía. Y bueno, esa fue nuestra historia ahí, donde la verdad, a mí me gustaría poner de manifiesto el coraje de mis soldados, por ejemplo, o los de Silva, que combaten esa noche en el cerro Tumbler, ¿no? No sé, como Daniel Castillo mío, eh, otro soldado mío. Bueno, yo tengo muchísimos soldados que recuerdo con mucho afecto y con mucho cariño. A Eduardo González, que el día 6 de junio me salva la vida. Lo mismo que a mis jóvenes jefes de grupo, al Cabo Pinto, en su momento jefe del grupo Apoyo, un excelente soldado, tenían 18 años, la verdad que unas panteras. A Ramos, eh, eh, bueno, a Peña, que nunca más volví a encontrarme, porque fue destinado al sur y nunca más nos vimos. este, a Valdés, que tenía dos Valdés, un jefe de grupo y mi encargado de sección, un sargento primero excelente, Domingo Valdés. Y bueno, y a mis soldados, qué sé yo, Maidana, Minio, Pimienta, a los muertos como Luis Méndez, Ailán, Rodríguez, Romero, ¿no? Toda gente que uno lleva en el corazón y que, bueno, fueron los verdaderos protagonistas de todo esto, ¿no? Fueron los que, fueron los que pelearon cara a cara con el enemigo, ¿no? Yo siempre digo que en la guerra, digamos, eh, la guerra es una cuestión subjetiva, cada uno la vive como es cada uno, pero hay cuestiones objetivas. Entonces, el tipo que fue torpedeado en el Belgrano vivía un tipo de guerra, el que recibió toneladas de bombardeos en Puerto Argentino, en el aeropuerto, vivió otra guerra. Los pilotos solos, a 800 kilómetros por hora, vivieron otra guerra. Bueno, nosotros vivimos una que no fue ni mejor ni peor, ni más heroica ni menos heroica, pero que fue muy dura, que fue la de básicamente todos los combates nocturnos, contra el enemigo, cara a cara con el enemigo, que tienen esa particularidad, ¿no?
de lo que es el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? El combatir ya no contra un blanco, sino contra una persona, ¿no? Una persona al que uno le ve los rasgos, los ojos. Y bueno, yo seguramente me estoy olvidando de un montón y después me voy a arrepentir, pero este, si vale de algo mi humilde y sincero y reconocimiento a estos soldados que tuve el honor de comandar y que digamos que fueron un orgullo, ¿no? No, no sé qué más decir. No, vos decías algo que realmente es cierto, que me pasó a mí estando el 1 de mayo en el aeropuerto con un oficial de inteligencia de la Policía Federal, porque eran 5 o 7 de los de la Policía Federal que estaban ahí en el aeropuerto. Bien, Vos hablas con él y hablas conmigo, estuvimos los dos en el mismo lugar, en el mismo momento, y parece que los dos estuvimos sí, en diferentes conflictos. En eso ¿viste? es así. Y aparte, vos estabas mencionando que el 4 o el 6 de junio te salvan la vida. ¿Por qué te salvan la vida? ¿Cómo fue ese hecho? Y bueno, nosotros el 6 de junio yo me había adelantado con una ametralladora y un grupo de tiradores a dar protección a un grupo de ingenieros anfibios de infantería de marina que iba a instalar una faja minada entre un río de piedras y lo que sería la cresta, la dorsal del Cerro Dos Hermanas Sur. Bueno, en ese momento nosotros empezamos a recibir fuego de mortero desde las líneas británicas, pero además esa noche se había infiltrado dentro de mis posiciones la sección reconocimiento del 45 Comando de Rosal Marín. Eh, en un momento, con un apuntador de FAP, del tercer grupo de tiradores, si mal no recuerdo, eh, que era Eduardo González, nos adelantamos hasta casi la base del cerro para ver si podíamos ver dónde estaban ubicados los morteros ingleses, cuestión que no pudimos. De hecho, estábamos abajo de una piedra, como una especie de caverna, y los tiros de mortero nos pegaban directamente en la cabeza. Así que nos replegamos cuando yo llego a una zona, digamos, un ángulo muerto, un lugar donde estaba mi ametralladora y desplegado el grupo de tiradores. Viene el suboficial que estaba a cargo de los ingenieros anfibios y me dice que obviamente bajo fuego de mortero no podían instalar las minas. Entonces yo ordeno un repliegue por pareja hacia las posiciones. La primer pareja que llega, que va por otro camino, se encuentra con los británicos que estaban, digamos, a retaguardia nuestra. Ahí mueren, que yo recordaba recién, 2 soldados mueren luchando, eh, Daniel eh, Rodríguez y Luciano Romero. Y los ingleses empiezan a bajar el cerro abriéndose paso a tiro. Nosotros no contestamos el fuego. A ver, hay que ubicarse, esto es niebla, es una situación muy confusa. Nosotros pensamos que eran argentinos que en la confusión nos estaban tirando. Y en un momento, cuando yo ya me doy cuenta que son ingleses, estaba atrás de una piedra, que sacaba el fusil para tirar y me pegaban todos los tiros al lado, saltaban los pedacitos de piedra y prácticamente, y del otro lado de la, de la piedra ya había un inglés. Eh, y en ese momento Eduardo González se incorpora con su FAP y les rocía 20 tiros, un cargador entero a los ingleses, lo cual a mí me permite lanzarle unas granadas y tirarme como por tobogán por unas piedras, cuando prácticamente casi veo el cañón del fusil del inglés atrás mío y no sé cómo no me mató. Eh, bueno, si en esa acción de Eduardo que se levanta frente a los ingleses y les tira en automático estos 20 tiros, seguramente yo no estaría hablando ahora con vos. Así que, bueno, me salvó la vida ese.
¿En qué momento ustedes realizan el cese al fuego y deponen las armas? Bueno, yo te contaba que nosotros combatimos contra el 40 Comando Royal Marines en, en Zapper Hill, yo ahí junto con el guardiamarina Bianchi, y, y bueno, en un momento agotamos la munición, así que nos fuimos bajando la ladera, digamos, porque quedábamos en ángulo muerto, ¿no? No nos podían tirar los ingleses. Llegamos corriendo a Puerto Argentino o caminando rápido, ¿no? Eh, para volver a abastecernos de munición y volver a subir. Y bueno, que nosotros, yo siempre cuento, pues le habíamos tirado, había unos helicópteros Wessex, yo le tiré 60 tiros, 3 cargadores a uno, esperando que volara y no pasó nada. Este, y nada, queríamos volver a combatir y cuando llegamos a Puerto Argentino nos enteramos que ya se había firmado un alto el fuego, este, lo cual, digo, hay toda una anécdota por medio, pues nosotros no nos queríamos rendir, pero bueno, hubiera sido un crimen de guerra, ¿no? Si hay un alto el fuego hay que respetarlo, pero nosotros estábamos con toda la adrenalina del combate y queríamos seguir combatiendo. Así que terminamos esa noche en, adentro de una celda en lo que era la comisaría de la policía británica, que estaba ocupada por la sección inteligencia Malvinas, y, y bueno, pasamos ahí la noche porque nos vieron que estábamos medio exaltados y hubiéramos hecho barbaridades, ¿no? Porque uno en ese momento del combate, uno está, ¿cómo te puedo explicar? Está enardecido, por decirlo de alguna forma. Y a mí no me entraba en la cabeza que nos teníamos que rendir. Después con el tiempo y, y uno se da cuenta de la situación táctica en que estábamos, realmente no quedaba otra cosa por hacer, hubiera resistir más horas, hubiera sido una matanza, y a la larga ya, no sé, los dados estaban tirados, ya ahí era irrecuperable. Yo, digamos, tendríamos que haberla ganado la batalla antes. Estuvimos muy cerca, los ingleses estaban igual que nosotros a punto de extenuación, digamos, de agotar, pero nosotros nos agotamos primero. Yo creo que si hubiéramos resistido un par de días más o un día más, quizá hubiéramos llegado a un impasse, ¿no? No a una victoria, por supuesto, pero sí a una situación, digamos, de empate, por ponerle un nombre. Eh, pero bueno, pero nosotros nos quebramos primero, ¿no? Entonces, más allá de las acciones individuales como la que podíamos tener nosotros en ese momento de no querer aceptar la derrota, bueno, en términos objetivos, estábamos derrotados y no hubiera sido, digamos, no hubiera sido responsable quien hubiera ordenado seguir resistiendo. Mencionaste una anécdota. ¿La podés decir si realmente querés? Nos encontramos por una cuestión anecdótica, de la que el encargado de la sección de inteligencia Malvinas era un suboficial mayor de apellido Lobo, cuyo hijo era cadete de mi pelotón en el colegio militar, hoy coronel retirado del arma de comunicaciones, un excelente soldado, y cuando nos ve así exaltado nos lleva a la sección de inteligencia, que era la comisaría, de hecho, este, y bueno, y nos metieron en una celda, y que pasamos la noche del 14 al 15 de junio en una celda. Pero digo, por eso es anecdótico, pero él tuvo la suficiente habilidad como para entender, digamos, por la edad, porque era un suboficial mayor, teóricamente era subordinado nuestro, pero obviamente tenía mucha más experiencia de vida y supo entender cómo estábamos nosotros y nos, digamos, nos protegió de hacer una gran macana, que hubiera sido un crimen de guerra, ¿no? Porque si hay un alto el fuego pactado entre, este, entre los comandos superiores, uno no puede hacer lo que quiere, ¿sí?
Bueno, pero uno ahí en el medio del combate, a 5 minutos de estar tiroteándose, bueno, no, no era fácil de entender, ¿sí? Menos con 21 años y en pleno, como vos decías antes, cuando uno lo acaban de herir. Nosotros, por ejemplo, la última parte del repliegue, con Bianchi veníamos trayendo a un infante de marina herido que se nos muere en los brazos. Entonces, digamos, como que uno no es una situación normal, y que requiere de mucho aplomo y requiere de quizá una experiencia que la edad no nos daba en ese momento. Y él la supo suplir, ¿no? Bueno, esa era la anécdota, ¿no? Nada raro, pero bueno, es gracioso que pasaron esa noche en la cárcel. ¿Caes prisionero de los ingleses y te llevan al frigorífico o cómo es del momento que No, ustedes... no, el 15 de junio estamos prácticamente, digamos, libres y nosotros entregamos las armas antes de subir al Canberra. ¿Sí? Nos embarcaban en unos lanchones de desembarco en el apostadero, digamos, en el puerto de Puerto Argentino, y de ahí en esos lanchones nos llevaban hasta el Canberra. Como yo hablaba inglés, hice de intermediario con los británicos que te revisaban para embarcar la gente en los lanchones, ¿sí? Y bueno, y una vez y embarqué de los últimos de mi regimiento, cuando mi regimiento estaba eh, prácticamente, digamos, no prácticamente, había embarcado todo el regimiento, este, me llevaron, entonces realmente prisionero estuve cuando llegué al Canberra. Hasta ahí yo me había manejado, digamos, libremente. Del regimiento hubo algunos oficiales que fueron eh, eh, apartados y que los mantuvieron prisioneros un mes más. El jefe de regimiento, eh, eh, bueno, y algunos otros capitanes que quedaron prisioneros. Yo, digamos, estuve prisionero el viaje del Canberra hasta llegar al continente, nada más. ¿Cómo fue el trato que te dieron? No, bueno, el trato de los ingleses fue un trato correcto, fue el trato que se le da a un prisionero, ¿no? O sea, hay mucho mito con respecto a los ingleses, claro. Nosotros veníamos este, sin bañarnos durante 2 meses, prácticamente. Bueno, y de golpe estábamos en un transatlántico, que es un crucero, así que no pudimos bañar, nos sentamos a comer. Entonces muchos dicen, ay, los ingleses, nada. Los ingleses nos trataron como prisioneros correctamente, de la misma forma que nosotros los tratamos a los prisioneros que tuvimos de ellos. No, realmente, en ese sentido, más allá de algún otro caso puntual que no es argentino y es británico, eh, el trato a los prisioneros de guerra fue de acuerdo a las convenciones de Ginebra, tanto nuestras con los prisioneros ingleses como los ingleses con nosotros. ¿Sí? No hubo abusos, más allá de alguna cuestión particular digamos, de la cual uno se ha enterado después, ¿no? Pero a mí y a mis soldados nos trataron correctamente. Pero no digo, yo digo esto porque hay como mucho mito de que, ay, los ingleses nos trataban re bien. Nos trataban como prisioneros, sí, pero no abusaron de la situación que tenían. Como tampoco lo hicimos nosotros cuando tuvimos prisioneros de ellos. Regresás al continente, continuás en la carrera militar. ¿Qué te deja la guerra a casi 43 años del conflicto bélico? Bueno, a ver, la guerra deja un montón de experiencias profesionales que yo creo que a ver, eh, que fue muy mezquino el ejército como institución en valorar. Eh, Creo que se debían haber aprovechado un montón hoy, o sea, digamos, ponele, hará 10 años, por decir una cosa, que seriamente eh, la
guerra de Malvinas empieza a dejar experiencias que realmente son aprovechadas. En aquel momento, ni bien volvimos de la guerra, no fue así, esa es la verdad, lamentable, pero no fue así, excepto alguno otro, digamos, algún caso honroso. En general, institucionalmente, el ejército eh, no, no aprovechó las experiencias de Malvinas. Y además, digamos, tampoco las circunstancias político-institucionales favorecieron que se hiciera, ¿no? Vino un periodo de desmalvinización que fue terrible, ahora sí de mezquindad política mucho más aguda, tratando de menospreciar todo lo que fue Malvinas, todo lo que fue el sacrificio de sus hombres, estos 649 héroes que vos decís, y todas las cosas buenas que se hicieron, ¿no? La guerra de Malvinas tiene capítulos como es el de la recuperación, que son operaciones militares que prácticamente no tienen parangón en la historia militar mundial, como hacer rendir a una compañía de comando de lo mejor que tenían los británicos, sin producirles ninguna baja, ningún herido, ningún muerto, y quebrarlos y hacerlos rendir como fue el 2 de abril, realmente a costa de sangre propia, como la del capitán Giaquino, ¿no? Son operaciones, digamos, que se estudian en las escuelas de guerra, en las academias de guerra de otro país. Sin embargo, acá, en los años 80 sobre todo, se vivió un periodo de desmalvinización que fue terrible. Por eso muchos veteranos te van a decir, Daniel, que fue peor la posguerra que la guerra, ¿sí? Porque la guerra es guerra y bueno, no tiene nada divertido, pero peor es lo que vino después, eh, digamos, con todos los mitos y mentiras de Malvinas y menospreciar todo lo que se hizo, ¿no? Que realmente le hicimos frente a una potencia de segundo orden nuclear, pero potencia al fin, este, como yo dije antes, a la mejor infantería del mundo, eh, y solo, ¿no? También tuvimos el apoyo de muchos hermanos latinoamericanos, sobre todo los peruanos, ninguna duda, pero estuvimos parados solo frente al mundo y frente a un país eh, que tiene una historia militar riquísima, ¿sí? Y les hicimos frente y les dimos un muy buen dolor de cabeza y como yo te decía antes, estuvimos muy cerca de vencer. No de vencer completamente, ¿sí? Pero sí de haber dejado, digamos, no en una derrota, sino en una especie de empate donde se podría haber negociado mejor. Eh, y estuvimos muy cerca. Y eso, por lo menos, merece el reconocimiento, merece una valoración objetiva, ¿sí? Una valoración objetiva que no la tuvo después de la guerra. No la tuvo después de la guerra. Se vivió un periodo de desmalvinización furioso, lleno de mentiras, lleno de falsedades, y eso dolió mucho. ¿Qué secuelas te dejó la guerra? Mirá, yo no sé si me dejó secuela. Yo no, no, a ver, ¿qué te puedo decir? Quizá ahora que soy más viejo, me emociono mucho, que antes no, con las cuestiones de la guerra. Eh, yo cuando volví de Malvinas, traté de aprovechar toda la experiencia que tenía para formar a los soldados u oficiales que me tocó formar, siempre con la esperanza, más que la esperanza, con la meta, con el objetivo de volver. Ahora que estoy viejo, ya sé que no voy a volver. Entonces, este, ahí, por ahí puedo hablar de este sabor amargo de la derrota, que no lo tuve mientras estuve en actividad, ¿no? Porque para mí siempre era todo
estaba enfocado en volver, ¿sí? Eh, y ahora, bueno, este, tampoco digo secuela, también la alegría de ver que muchas cosas cambiaron, sobre todo gracias a las redes, a programas así como el tuyo, donde empezaron a mostrar la verdadera, digo, otra historia de Malvinas y no toda la que los medios, ya te digo, en esta desmalvinización cruda que vivimos, ay, los pobres chicos, víctimas, este, y toda esa basura que es una mentira, ¿no? Y bueno, entonces eso da alegría, no, no sé si hablar de secuela, me cuesta Eh, dormir a veces. no, pero vos dijiste algo que yo te voy a corregir. No sos viejo, Dale. porque yo te llevo un año de diferencia más. Somos grandes y hemos vivido Sí. experiencias, pero no somos viejos. Todavía nos queda mucho No, pero por delante. bueno, sí, espero que sí, pero somos viejos para combatir. ¿Sí? Uno cuando tiene otra edad, es así, Daniel, aceptalo, no es lo mismo. No, 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 yo ya no. no puedo correr más 21 kilómetros con mochila, con todo eso, ya no puedo, me canso. Mm, Si duermo 4 horas nada más como dormía antes, al día siguiente estoy hecho pelota, me duelen las rodillas, ya No, ay, eso no es, es lo mismo. eso es cierto porque, bueno, yo soy primer dan de taekwondo y cuando a veces charlo con amigos y amigos me dicen, che, ¿te acordás cuando vos pateabas a 2 metros de altura, estabas en competencias? Mi señora se mata de risa porque hoy no levanto 10 centímetros la pierna, me caigo. Sí, sí, es así. Por eso Eh, digo, no somos viejos, pero tampoco podemos andar correteando con el fusil de un lado para el otro. No, ya estamos más para la logística y para asesoramiento que para otra cosa. Continúas en tu carrera militar, perteneces a los cascos azules en Kuwait, Irak y Croacia, creo. Formás una hermosa Así es. familia en la cual tenés dos hijos y uno es Francisco, al cual yo le quiero mandar a través del Tres, programa un gran... tres, ¿Tres? tres hijos. Ah, me quedé corto, me quedé con dos. Bueno, disculpa. A Francisco le quiero mandar un gran saludo. Es el que tuve más contacto con él. Y te recibí de abogado. Ejercés el derecho penal y a partir de ahí tu vida, bueno, va para otro rumbo. Para Este, otro rumbo. Exactamente. Y en tu vida hoy, ¿cómo es la vida de aquel subteniente que es parte de la historia argentina, del cual no puedo evadir algunas preguntas que te voy a hacer con respecto al soldado Poltronieri? Bueno, yo, bueno, ahora soy abogado, eh, abogado penalista, la carrera me llevó para ese lado, este, y bueno, tengo la carga, porque realmente es una cuestión de luchar por la justicia, por la verdad, en las causas estas llamadas de lesa humanidad, donde se procesa a un montón de gente que en los años de la guerra contra el terrorismo marxista eran subtenientes y cabos y los hacen responsables, no sé, de la política económica, según los fiscales y una serie de cosas que no tienen absolutamente nada que ver y se los persigue con un nivel de ensañamiento y crueldad tremenda, lo cual digamos, es una forma de seguir combatiendo por la patria, por la verdad, pero que es muy dura porque el nivel de injusticia, el nivel de arbitrariedad es tremendo, el nivel de prevaricato de muchos jueces es tremendo, y atrás hay familias y gente que sufre, ¿no? Gente que sufre la injusticia. Y bueno, eso es difícil. Es difícil, eh,
y muchas veces te amarga, ¿no? Te amarga ver cómo en todo sentido, ¿no? Eh, pero sobre todo en la justicia, porque, porque fue, digamos, no sé cómo decirlo, pero fue domada, fue subyugada por la ideología y eso es muy duro, ¿no? Es muy duro como eh, eh, ya no sin pruebas, contra las pruebas se condena a tremendas penas de prisión perpetua a un montón de gente que no lo merece. Eh, y bueno, en eso estamos, No, en pero eso aparte estamos. es injusto la condena que la democracia le dio a nuestros héroes de la patria, porque también son héroes, porque Seguro. combatieron a la guerrilla, que es la que quería cambiar nuestro país y no lo logró en aquel momento. Después, en la democracia pudieron volver de otra manera. Pero para este Tal tema cual. te invito a mi otro programa que es No soy ángel ni demonio, que ahí Ah, sí vamos a tocar este tema sobre el operativo Independencia, bueno, que hay muchas personas que no saben la verdadera historia. Y aparte, tanto en colegios secundarios, universidades, adoctrinan con una mentira que generaron los gobiernos durante 20 años o más de 20 años. sí, El sí, tal ejército cual. argentino inventó el acto heroico de Poltronieri. Bueno, mira, yo tengo una posición muy, digamos, muy honesta con respecto a Poltronieri, que es la siguiente. Eh, yo lo conozco te voy a decir cómo lo conocí yo a Poltronieri. Nosotros acabamos de llegar al Cerro Dos Hermanas y teníamos que ir hasta el camino que iba a Wilder Ridge, donde habían dejado la munición para volver para llevarla al Cerro Dos Hermanas Sur, para lo cual teníamos que atravesar todo el Cerro Dos Hermanas Norte. La cresta del cerro, como dije antes, estaba ocupada por la primera y segunda sección de tiradores de mi compañía y la sección apoyo. Tres bajas, los subjefes, Mosquera, Pérez Grandi y el teniente Martela. Eh, en la base del cerro estaba la compañía B del Regimiento 6, cuya tercera sección, que también lo conté en el contraataque, que en realidad más que un contraataque ellos iban a reforzar las posiciones de la cuarta sección de la compañía nácar del BIM 5 en el Tumbledown y chocan contra los ingleses que acababan de ocuparlo. Esta sección ocupaba en la parte de abajo, por decirlo así, o más abajo que nosotros, del Dos Hermanos. Entonces nosotros había que cargar toda la munición, era un trabajo muy pesado, muy desgastante físicamente, ¿no? Quien haya subido un cerro sabe que es difícil subir un cerro, es más difícil subirlo llevando una mochila, ahora imagínense llevando a hombro kilos y kilos y kilos de munición. Eh, Cuando yo llegaba a la sección de Villa Madrid, donde estaba Poltronieri, paraba y me tomaba unos mates. Parábamos para descansar y después seguíamos. Y ahí lo conocí a Poltronieri como un soldado vivaz, destacado dentro de la sección. Conté también del combate del 6 de junio. En ese combate del 6 de junio, cuando termina el combate, nosotros capturamos un montón de material al enemigo. Entre ese material, yo me hago con un anteojo de campaña británico de 20 aumentos. A ver, para que vos tengas una idea, el que yo tenía provisto era el que yo usaba, era un anteojo de campaña de 6 aumentos. ¿Sí? Este era de 20, era muchísimo más poderoso. 20 aumentos quiere decir que yo veo a 2 kilómetros un objeto como si lo estuviera viendo a 100 metros. Y además
eran muy modernos, de goma, los nuestros que eran de la Primera Guerra Mundial, realmente, o de la Segunda, o sea, de los de la Primera y la Segunda no hubo diferencia tecnológica en las cuestiones ópticas, pero con la lluvia se mojaban, ¿sí? Como se puede mojar cualquier vidrio de un auto sin parabrisas, a ver si se entiende. Estos tenían unos todo de goma, no le entraba agua y se podía ver muchísimo mejor. En una de estas oportunidades yo paro, es más, yo para dar el ejemplo, esa vez específicamente, me había cargado un cajón de 1.600 tiros de 7.62 yo solo, un cajón que se lleva por lo menos de a dos. Entonces, yo para dar el ejemplo a los soldados lo cargaba, cuando llego a la sección a la altura de la sección de Vigré, lo tiro al piso y paro a tomar un poco de aire. Y estaba hablando ahí con Vigré cuando llega corriendo Poltronieri y Poltronieri avisa que sobre el río Murrell, a la altura donde estaba el puente, que de mis posiciones era lejos, pero desde donde estaban ellos era cerca, no sé, 1.000 metros, ponele, una cosa así, habría que medirlo en la carta exactamente, él veía movimientos de tropas inglesas. Y la verdad que no se veían a simple vista, ni siquiera con los anteojos de campaña normales. Yo con mis anteojos de campaña sí los pude ver. Entonces a mí me llamó la atención no solo la vista de águila que tenía Poltronieri, sino, digamos, lo atento que estaba a cubrir su sector de observación y fuego y detectar el movimiento de los ingleses. Bueno, detectados los ingleses, se puso en posición una cohetera de Pucará, que había sido de algún Pucará que estaría averiado, destruido, lo que sea, y habían llevado, se les tiró a los ingleses salieron corriendo, se fueron. Y ahí tomé yo, por primera vez lo conozco a Poltronieri, y a mí me impresionó lo buen soldado y lo dispuesto, lo enérgico, lo vivaz que era. Poltronieri después se destaca cuando esta sección se repliega de Dos Hermanas, pero digamos, hay que aclarar esto, el combate contra el 45 Comando de Royal Marine en el Dos Hermanas, tanto sur como norte, lo da la compañía C del Regimiento 4. Ellos no atacan directamente a la compañía B que estaba casi en la base. La compañía B combate retardantemente y logra replegarse. Y Poltronieri se va a destacar en esta especie de contraataque o este avance para tomar contacto que choca contra los ingleses en el Cerro Tumbler. Y de hecho, Poltronieri, siendo tan buen soldado, recibe la condecoración, la cruz al heroico valor en combate. Y cuando uno lee, yo no lo tengo ahora, no sabía que me iba a preguntar esto, pero si no lo hubiera preparado, te leería por qué lo condecoran a él, que es las acciones destacadas. Terminada la guerra, muchos años después, ya 6 años después, para ser exacto, en el año 88, yo siendo teniente, fue jefe de compañía más moderno, soy jefe de la compañía B del Regimiento de Infantería 6 en 1988. Y me encuentro con Poltronieri, que eh, que trabajaba, me acuerdo si era en la Serenísima, no en dónde, en Flandria, trabajaba cerca de Mercedes, donde estaba el regimiento, Mercedes, Buenos Aires. Y yo lo recordaba con mucho cariño, y lo invito a que cuando le entregábamos, cuando juraban los soldados la bandera y le hacíamos una ceremonia y, y le entregábamos que el fusil, bueno, una serie de cosas que hacíamos en el servicio militar, que fuera él que lo hiciera, habiendo sido soldado combatiente de esa compañía. Y yo ahí vuelvo a entablar relación con él, y bueno, y después lo veo a lo largo de todos los años, y Poltronieri realmente fue muy afectado psicológicamente por la guerra.
Desde que yo lo conocí en Malvinas, lo volví a seguir pocos años después a, a cómo él está hoy. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Poltronieri es un gran soldado, no hay ninguna injusticia con Poltronieri, pero la gente que lo ha entrevistado a Poltronieri le ha hecho decir cualquier cosa. ¿Sí? Poltronieri escucha una historia y es como que la hace propia, la quiere contar y la cuenta, y entonces parece que estuviera contando que él hizo cosas que él no hizo. Y me parece que han sido muy despiadados con Poltronieri, que es fue un excelente soldado, eh, analfabeto, pero tremendo soldado. Lo han hecho decir cualquier cosa. Es tan bueno Poltronieri que puede venir Cristina Kirchner y él va a ir con Cristina Kirchner, puede venir, no sé, Cameron, no sé, el primer ministro inglés y va a ir al lado del ministro inglés, porque es, digamos, es toda inocencia Poltronieri. Y entonces, entre las pavadas que lo han embarrado para decir, se desató toda una, no sé cómo decir, una reacción frente a un montón de cosas que han sido totalmente sobrevaloradas. Él solo con una ametralladora detuvo a un batallón de 600, lo cual es una fantasía y nadie se lo puede creer. Pero bueno, hay gente que yo creo que inescrupulosamente le ha hecho decir cualquier cosa y él termina siendo el blanco de un montón de gente indignada que no alcanza a comprender el, digamos, la situación psíquica por la que él ha pasado. No sé si con esto te respondo, yo lo veo a Poltronieri y le doy un abrazo, pero de la misma forma, y lo aprecio muchísimo, creo que merece la condecoración que tiene, pero por el otro lado, sí puedo decir que de las cosas que dicen que hizo Poltronieri, no, bueno, hay algunas que están absoluta y totalmente exageradas y sacadas de contexto. No, es así, Marcelo. Tanto es así que yo sé perfectamente que él inclusive fue usado por su buena voluntad, un hombre muy humilde, por otros veteranos continentales para dar conferencias y han cobrado inclusive hasta han mandado a arreglar vehículos con el sacrificio de él y su propio dinero y él ha desconocido totalmente que lo estaban usando para esa causa. Por eso te doy totalmente la razón sobre Sí, Poltronieri. Daniel, se han aprovechado de... Exactamente, exactamente. Entre veteranos hay muchas rivalidades continentales dentro de las islas. Ahora hay malestar de veteranos, ahora no, hace un par, creo que dentro del transcurso de este año sí, malestar entre algunos veteranos por la designación de Nicolás Casanseu como director de la Gesta de Malvinas, en el cual yo quiero asegurar que él nunca fue corresponsal de guerra. El único corresponsal de guerra que hubo en Malvinas se llama Eduardo Rotondo. El grado de corresponsal de guerra que le dio el ejército a él, se lo dio, pero él no hizo ningún tipo de curso de corresponsal de guerra, sino fue, no sé, por un tema de amistad. Inclusive hoy figura como veterano de guerra, como persona civil del ejército. Es decir, hay muchos tipos de rivalidades inclusive por el accionar del cañón que dispara Nicolás Casanseu en pleno conflicto. Está bien, mira, yo en la guerra estaba en la guerra, no tenía ni idea ni siquiera en ese momento quién era Nicolás Casanseu, más allá de que lo veía en la televisión en el noticiero. Ahora, no se puede, digamos, ahora yo me saco el sombrero, la acción malvinizadora que ha hecho Nicolás Casanseu. Nicolás Casanseu realmente ha sido un hombre
sobre el cual descansa gran medida esta vuelta a la malvinización. No se le puede negar eso. Yo este, eh, eh, trato de ver lo bueno en todo el mundo. Creo que estas cosas, como vos contás, de problemas entre veteranos, inclusive hay problemas estúpidos. Si mi regimiento tiene más bajas que el tuyo, que mi regimiento combatió más, combatió menos. Algunos dicen, no, la mejor unidad fue esta, el otro dice, el peor combate fue este. Eh, Inclusive yo lo he tenido con soldados míos, muy amigos, que me decían, no, pero nosotros fuimos la sección que más cantidad de combates participó. Yo me niego, sinceramente, a ¿cómo te puedo decir?, a abonar este tipo de cosas. Eh, no conducen a ningún lado. Hay muchas unidades que se comportaron dignamente, y no sé cómo decirte, no aporta nada si este hizo más o este hizo menos. Yo te vuelvo a decir, me saco el sombrero y le agradezco a Nicolás Casanseu cómo se puso en el peor momento de la desmalvinización la causa al hombro y la hizo trascender. Eh, eh, Como también siempre reconozco públicamente, por ejemplo, al desaparecido periodista Manfred Schoenfeld, que también en el peor momento de la desmalvinización fue un pilar, ¿no?, de todo esto. Yo creo que eh, lo mismo, vos sacaste el tema de los continentales. Los continentales merecen el reconocimiento por haber estado cubriendo nuestras espaldas, sobre todo frente a la amenaza de Chile en aquel momento, que era una amenaza concreta, como también lo merecen quienes estuvieron movilizados en el 78 frente a Chile, y como también merecen, quizá más, los que, como vos bien dijiste antes, combatieron en Tucumán a la guerrilla marxista. Eh, pero lamentablemente todo esto después se desdibuja cuando hay ambiciones de tipo económico y qué sé yo. Y entonces ahí es donde yo no me empiezo a sentir, ¿cómo te puedo decir?, seguro. Entonces yo preferiría que, que lo que hubiera fuera unión atrás de esta causa nacional que es la de Malvinas, y no estas cosas tristes, como por ejemplo volviendo a la de Poltronieri, ¿no? Este, y entonces tenés gente que lo ensalza como si fuera, no sé, Leónidas en las Termópilas, o sea, una figura mítica totalmente irreal, y quienes lo denostan como si fuera un mentiroso. Y en realidad no es ni una cosa ni la otra. Fue un soldado con las bolas, discúlpenme que hable así, re bien puestas, un soldadazo, y que lamentablemente fue fruto de, no sé cómo decirte, de todas estas pasiones que también despierta la guerra, que bueno, no dejan, uno no deja también de entenderlas. Y quizá un poco también es lo que pasa con Nicolás Casanseu, que tiene eh, sus amantes y tiene sus detractores. Y bueno, nada, este, corresponsal o no corresponsal, y no es porque quiera este, eh, discutir con vos ni llevarte la corriente, ni muchísimo menos, pero fue el gran divulgador de Malvinas, y eso no se lo puede quitar nadie. No, en eso tenés razón. Yo tengo muchas diferencias. Yo tenía muy buena relación con Nicolás, hasta que empecé a tener vínculos con Eduardo Rotondo y hay un conflicto entre ellos que me llevó a mí ser bloqueado por Nicolás. Yo era muy amigo de Alejandro Casanseu, el cual trabajamos Ajá. juntos en Despertarle al País con Daniel Mendoza. Hoy Nicolás y Marcelo, perdón, Nicolás y Alejandro están distanciados.
No, en eso tenés razón. Es el único periodista que continuó con el tema malvinización, y yo no lo discuto tampoco eso. Hay una pregunta que te quiero hacer por una foto que recorrió muchos lugares. Esa famosa foto tuya con una Mac con las tiras de ametralladora y un habano. ¿Dónde fue y cuándo fue? Bueno, no, no era un habano, era un cigarrillo. Y lo que tengo es mi fusil, no la maga al hombro. Eso en el Cerro Challenger, al volver de una patrulla. Nosotros, mi sección cuando estaba en el Cerro Challenger tuvo una vida muy dura, porque estábamos como a 3 kilómetros de donde se distribuía la comida, o sea que había que bajar el cerro 3 kilómetros con los tachos y volver a subir 3 kilómetros y la comida llegaba helada y comíamos una sola vez por día. Eh, Así que un grupo de tiradores hacía ese trabajo para poder ir turnándose, mientras otro grupo de tiradores daba seguridad a la posición y el otro grupo, generalmente conmigo, pero no siempre conmigo, salía a patrullar por el cerro, porque de donde estábamos nosotros, prácticamente hasta Darwin no había tropas argentinas, o sea, teníamos 120 kilómetros de tierra de nadie. Y después íbamos rotando, ¿no? Y a la vuelta de una de esas patrullas vino esa foto que me saca mi encargado de sección y que nada, y que quedó ahí en Malvinas y encuentra un inglés y 20 años, 30 años después yo volví a recuperar y que muestra una cosa, ¿no? Porque esa foto, digo, más allá, lo que muestra también es otra parte de la guerra, que es la aventura que nosotros estábamos viviendo, que a veces se olvida. La, la guerra, por supuesto, es horror, es muerte, es destrucciones, es sufrimiento, es miedo, son privaciones, pero también tenía este otro rasgo de, eh, de que sentíamos lo que estaba haciendo. Y si vos mirás la foto, a mí se me ve feliz, porque nosotros, este, porque también nos divertimos en la guerra, digo, éramos jóvenes, estábamos en camaradería y como jóvenes hacíamos bromas y nada, y vivimos esa tremenda aventura que fue defender a la patria y la vivimos con alegría, o sea, como es la vida, ¿no? Ese cóctel de, de frustraciones, de dolores, pero también de éxitos y de alegrías, ¿no? Y bueno, la guerra es un poco poner, ¿cómo te puedo decir? Ay, como no me sale decirlo, pero juntar así muy, muy apretadamente la vida toda presionada, ¿no? Así que, nada, esa es la historia de la foto, ¿no? No, nunca, yo ni me acordaba que me había sacado esa foto, apareció. La última pregunta, Marcelo, antes de ir al cierre del programa, que es la pregunta del millón. ¿649 o 632? Mira, yo creo que son 649 porque la gente que murió en el continente murió dentro de lo que era la guerra. Esto es lo que yo te decía antes de las mezquindades. Este, Me parece que justamente con quien dio la vida por la patria hay que ser amplio y no restrictivo. Es mi forma de verlo, este, y me parece muy mezquino que no sean 649. Yo tuve un compañero que murió en el continente al estar haciendo un reconocimiento en la costa y que creciera el subteniente Abraham de caballería, compañero mío, que muere digamos, se ahoga cuando crece, cuando la marea lo tapa. Me parece que es mezquino a esa gente
sacarle no sé, el honor de haber dado la vida por la patria, porque realmente la dieron por la patria. Entonces, ponerse muy exquisito en eso, mira, es un poco lo mismo que pasó con las condecoraciones. Yo en su momento este, había propuesto a varios soldados míos, de los cuales terminaron solamente condecorando a uno. Eh, y yo hubiera preferido que el criterio hubiera sido más de reconocimiento, hubiera sido más amplio. Pero también pienso que pasado ya 42 años, eh, hacer este tipo de revisionismo con estas cuestiones como si si murió o no murió, justamente con un muerto, no, a mí no me, digamos, puede ser que objetivamente, intelectualmente, yo esté errado, pero me parece que lo espiritual no suma. Marcelo, estamos llegando al cierre del programa, pero no quiero cerrar el programa sin dedicárselo a tu padre. Gracias, Ese hombre que me enseñó, nos llevamos entre vos y yo un año de diferencia, y me tomó también nada como más. su hijo y me hablaba siempre de vos, y sufrió mucho cuando vos estuviste en la guerra. Yo hablaba con él era amante de su Ford Falcon, y mientras que lo limpiaba, charlábamos y nos visitábamos. Era muy amigo de mi madre, porque también mi madre era de la Armada y nacionalista como tu padre. Y quiero dedicarle este programa a tu padre, Gracias, gracias. porque yo te he visto a vos desde muy jovencito, desde cadete, nos volvimos a reencontrar en la despedida Mucho de tu tiempo. padre. Ahí lo conocí a Francisco, del cual sigo teniendo de vez en cuando contacto con él. Vi a tu hermosa familia que formaste a través de estos años, y quiero felicitarte primero por el gran hombre que sos. Es un Ah, honor, y yo creo que tu padre, donde esté, me vas a hacer, es- me vas a hacer emocionar, déjate de probar. yo también estoy emocionado. Donde esté, no se imaginaría nunca que iba a entrevistar a su hijo después de 43 años de aquel conflicto bélico que Argentina combatió no con Inglaterra, con la OTAN. Y Con la- para mí es un honor haberte tenido en el programa en esta oportunidad. Te voy a seguir persiguiendo el año que viene porque quedaron muchas cosas más, y te voy a invitar al otro programa para que hablemos sobre el operativo de Independencia, que tenemos que también seguir educando a nuestra sociedad y a nuestra juventud, que no es todo lo que se dijo durante todos estos años de mentira. Muchas gracias, yo te agradezco en nombre de papá, porque papá vos te quería mucho y realmente, eh, nada, mi viejo, mi viejo fue flor de hombre, realmente un ejemplo de persona y bueno, me emociona mucho que lo recuerdes. En serio, gracias. Mira, tantos años pasaron, cuando yo vivía en Palermo, ahí, en el mismo edificio que con tu papá, 4 pisos nos diferenciaban nada más de estar juntos, pero siempre hablábamos con él, y todo lo que yo hablé con él hasta el día de hoy lo llevo dentro mío. Por eso me emociona nombrarlo y hoy entrevistar a su hijo, después de tantos años, que yo recuerdo aquel Marcelo Chambías Prat, que era tan jovencito cuando lo venía a ver, con uniforme de cadete, salía del colegio militar y lo venía a ver a su padre. Gracias, Daniel, gracias, me estás haciendo emocionar. Bueno, Gracias. no te emociono más porque yo también me voy a emocionar. Ya estamos grandes, no viejos, ya estamos grandes. Estamos bien. Así que te invito al otro programa, No soy ángel ni demonio, para hablar sobre el operativo de Independencia y tu actividad, como abogado, vinculado, al tema de la injusticia democrática que estamos viviendo después del año 83. Tus últimas Muchas palabras, gracias. Marcelo. Bueno, nada, agradecerte, agradezco esto que hiciste de dedicarle el programa a papá, es demasiado, porque
bueno, supongo que cada uno tendrá estos sentimientos con el padre, pero bueno, para mí, la verdad que fue mi papá, pero también fue mi gran amigo. Papá murió en el 2016, me parece que hubiera muerto ayer, y todos los días tengo algo todavía para contarle. Un hombre increíble, magnífico, un ejemplo de caballero, de patriota, de honradez, de cosas increíbles, ¿no? Yo, papá un día, para que vos veas, no sé si queda tiempo, pero Sí, papá un día, unos años antes de morirse, iba caminando por la calle y encontró una boleta de luz. Y dijo, esto se le debe haber caído a alguien y le van a cortar la luz. Entonces se fue al banco, hizo la cola y pagó la boleta de luz, que no era barata, ¿eh? No era barata. Ese era mi viejo. no, desde ya, es un ejemplo de hombre, de nacionalista, un hombre que realmente era un ejemplo para todos los argentinos. Lástima que no tuvo la oportunidad de sembrar sus semillas de nacionalismo, patriotismo como él. Yo no conocí, y no porque sea tu padre, yo no conocí otro hombre. Creo que tu padre y No, mi madre eran los únicos nacionalistas que yo conocí con la bandera argentina en el pecho. qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias, Daniel. Gracias por la oportunidad y gracias por este momento tan agradable. Gracias a vos, Marcelo. Nos estamos encontrando en cualquier otro momento. Y hasta aquí llegamos con esta nota que para mí era muy importante hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que quería entrevistarlo, pero bueno, la actividad de Marcelo, jurídica, impedía que tuviéramos esto. Pero cerramos el año con la mejor nota para mí que he realizado a través de mi carrera, que no son pocos años, periodística me refiero, eh, porque no solamente es una nota periodística, sino una nota que a mí me llega al corazón por su familia, por su padre, por su familia, por sus hijos, por su señora, y te deseo un excelente 2025 con mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Muchas gracias. Seguro. Entonces, Un es, abrazo enorme. ¡Viva la patria! viva la patria y de esta forma nos despedimos hasta el próximo programa que será el año que viene en nuestra cuarta temporada. Gracias, mucha salud para todos ustedes. Les deseo un muy buen año 2025 que espero que será mejor que los que tuvimos. Gracias y hasta nuestro nuevo encuentro. El 10 de junio se conmemora la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Los 649. En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida, soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos.